sea, todo eso, o sea, queda la fórmula y después de despejar y qué sé yo, me cuesta un montón. Bueno, si querés, Me parece que la tengo. ya lo vemos despejado, si les parece. ¿Sí? Sí. Vamos a hacer desde acá, si lo tenemos más espacio para escribir. Bien. Ah, no es tan difícil. En el cuadro tenemos dos fuerzas. Sí o sí, les voy a pedir que no se olviden de esto. Es fundamental la escala. ¿Qué escala? Uf, 50. 58. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a dibujar? Dice que son de Voy a distintos buscarlo sentidos. acá. Esto lo hacíamos, nosotros lo hicimos por lo menos todas las clases. Lo habíamos hecho con la hojita cuadrito, ¿se acuerdan? Sí. Ahora no tengo la hojita cuadrito, porque no puedo tener las dos cosas juntas, así que vamos a suponer. Acá tenemos la recta de aplicación, ¿sí? O sea que todos los puntos de aplicación van a estar ahí. Una distancia. Sí. Separados 4 centímetros, así que vamos a tomar a F1. ¿Cuál es mayor, F1 o F2? F1. Bien. Recuerden que si yo la fuerza 1 la hago de este lado, ¿sí? Sería de 5 centímetros, la resultante tiene que quedar de este lado, ¿sí? Para el lugar de la hoja. Profe, Entonces, ¿por qué lo dibujas al medio? ¿cómo? ¿Por qué está dibujada al medio la línea? Porque los 4 centímetros son desde F1 hasta F2, Ah. ¿sí? A propósito le hice. Porque si usaba 4 centímetros toda la raya esa, si eso eran 4 centímetros, después me iba a quedar gigante y no iba a entrar en la hoja. Supongo que 2 centímetros. Sí, Perdón, ¿qué ejercicio es? El El 4. 4. Ah, ok, este es el ya 4. entiendo. Entonces, la distancia entre F1 y F2 es 4 centímetros, ¿sí? Con una distancia de separación de 4 centímetros están F1 y F2. Le vamos a poner, este es F1 y este es F2. Paso F1 a Bien. F2 y F2 a F1. Bueno, lo vamos a hacer con color, porque acá no tengo liñeta de puntos, ¿sí? Sí. Vamos a hacer F1, acá, al final de F2, ahí, más o menos, y a F2 lo vamos a dibujar acá, al final, ahí donde termina F1, ¿lo ven? ¿No era al ¿Está? principio de F1? No sé dónde lo ponía. O Acá sea, de este lado, sí, bueno, ¿no lo es lo dibujaba mismo. ahí? Nosotros lo hacemos, sí, porque, a ver, ¿por qué es lo mismo? ¿No? Ahí me había quedado torcida, por eso la boca. Lo que pasa es que, como lo estoy dando en segundo también, y en segundo se los había dado con un video, y no encontré ningún video que lo diera así, entonces, por esa razón, lo estamos haciendo diferente. Pero no porque esté mal como ustedes lo hacen. Ese es entonces F1, F2, y lo que hacemos es unir final con comienzo, siempre. ¿Sí? Donde se cruzan el final de F1 con el comienzo de F2, vamos a estirar ahí, y el comienzo también de la verde con el final de F1, hasta donde se cruza. Entonces encontramos un punto en donde se cruzan esas dos rectas, y eso significa que a esa altura va a Va a estar la estar R. resultante. Claro, pero comienza en dónde? Punto donde están los puntos de aplicación, por acá. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que medir R? ¿Hasta acá mide R? No, Sí. Ah. ¿Hasta dónde? no, la tenés que sacar a R.
a la Hay que resultante. calcularla. Yo la voy a dibujar más o menos así. En realidad, ¿qué cálculo hacemos? Decimos, R es igual a F1 más F2. Está todo en verde. Entonces, R va a ser igual en este caso a 250 menos, porque en sentido contrario, 100. ¿Cuánto me queda de R? Serían 150. 150. Serían 3 centímetros. Claro, 3 centímetros. ¿Sí? Profe, Sí, ¿viste cuando vos decís que están en distinto sentido? ¿Cómo sabes? O sea, ¿cómo diferencias cuál es negativo y cuál es positivo? O sea, yo podría decir que no, 250 está para la izquierda y 100 para la derecha. exacto. Nada más. Son de distintos sentidos, yo las tengo que hacer de distintos sentidos. Como las tengo yo dibujadas ahora, ¿sí? Sí. A la derecha tomamos siempre positivo y a la izquierda tomamos negativo. Puede ser que se determine el sentido de la resultante por la dirección de F1 y F2, o sea, las líneas que vos marcaste en la unión. Perdón, ¿cómo? O sea, se puede saber si la resultante es positiva o negativa si tomas en cuenta la dirección de F1 y F2 cuando se unen. Porque se unieron de este lado. Claro, No, lo que pasa es que yo podría haberlas trasladado del otro lado. Sí, en general se deberían unir del mismo lado. Pero si yo tengo la fuerza mayor, por ejemplo, F1 en este caso, la fuerza mayor está a la derecha, sí o sí la Ujú. resultante debe estar a la derecha. ¿Sí? Eso es lo que se respeta. si hay una fuerza mayor a la derecha, la Claro, resultante es positiva y si es a la izquierda es negativa. claro. Mm. Sí, sí, siempre gana la mayor fuerza. Entonces, si tengo la mayor a la Profe, derecha, sí, sí, R va a ser. Acá, sí, yo la pregunta que te hago es poner así, ¿qué pasa si yo ponía F1 abajo y a la izquierda? ¿Entendés? Y me no, quedaba, o sea, te iba a quedar este mismo dibujo girado. claro, claro. Sí, Es lo mismo. ok. ¿Sí? O sea, si vos lo hubieras ubicado acá, F2, o sea, acá 100 para la derecha, y acá lo hubieras puesto 5 hacia la izquierda, te hubiera quedado R como por abajo Profe, de la compu, de la imagen. Claro, claro, profe, entendí. Sí, ¿por qué Perfecto. menos 100? O sea, 250 newtons menos 100. yo tomé Porque están en 250, diferentes sentidos. lo tomé a la derecha, y puse Ah, menos es por 100, el sentido. claro, es a la izquierda. Listo. Si fuesen de igual sentido, se suman directamente. ¿Sí? Y acá les pide calcular cuál de las distancias. La distancia que hay desde, De F2 a la resultante. entonces sería distancia 2. ¿Sí? Para distancia 2, la fórmula es F1, ¿sí? Por D dividido en. ¿La tienen así, no? ¿La tienen diferente? Ahí ya sería despejada. Ahí estaría despejado. No, o sea, en el trabajito no hay que hacer todo el trabajo de despejo, directamente eso. Lo que ustedes quieran. Si de esta fórmula no se acuerdan, lo tienen escrito de la otra y lo quieren hacer de la otra, este es como un paso adelantado, nada más. Mm. Y para sacar ¿Sí? No es- distancia 1 sería lo mismo, nada más que cambia a si yo F2. acá, claro, si yo acá pongo distancia 1, acá escribo F2. ¿Sí? Aparte, ustedes ahora, fíjense que ustedes tienen la posibilidad de tener la carpeta, el cuadernillo, sus anotaciones, todo al lado. ¿Sí? Entonces ténganlo, o sea, háganse el machete de todo lo Gracias. importante, ¿sí? De todo lo que Ah, ¿en tengo que serio se cubrir. puede? Y sí, si yo no lo estoy Go. investigando. A mí me interesa Aleluya. si con lo que ustedes saben,
lo pueden hacer, sí. Yo ahora estoy anotando de fuerzas paralelas. Claro, o sea, si Bueno, te pones a pensar, por más que tengas el machete al lado, si no entendés lo que estás haciendo, es Claro, como- es todo sí, práctica. Si fuera teoría te la creo, pero es todo práctica. es todo práctica. Y si ustedes saben que si yo les tomo teoría, no les digo enunciar, les escribo, ¿sí? Si También me estamos arriba de un puente y necesito tirar tal cosa, ¿qué distancia llega? ¿Verdadero o falso? ¿Sí? No les Profe, doy enunciar la ley número 3. Sí, o profe, sea, como es para pensar encima de la teoría, si vos estudiaste, las cosas que planteas las vas a saber hacer. claro, porque sabes qué buscar de última. Sí, Genaro, la- ¿preguntaste la- algo? la- sí, en la distancia 1, ¿cómo era que cambiamos F1 por F2 por F1 y Sí, distancia claro. queda igual? ¿O también tenemos que poner distancia 2? No, acá si pongo distancia 1, pongo fuerza 2. Ajá. Ah, ¿eso solo cambia? Eso solo acá. Sí. Ahora sí que ahí se los escribo. Para distancia 1, cuando yo la despejo, me termina quedando la fuerza 2 por D dividido R. ¿Sí? Porque Sí. en realidad para calcular distancia 1, lo tengo involucrado ahí, calculo con la fórmula en F2. ¿Sí? Es por eso. Ahora acá, distancia 2 entonces, ¿cómo nos queda? F1 vale, F250 bien, ¿por cuánto? por, ¿cuánto 4 decía? 4. Bien, todo esto dividido dividido, R, bueno, a 150. la resultante que yo la calculo. Bueno, hagan la cuenta y yo voy haciendo la respuesta. 4 sería 1000 dividido 150. 6,66 periódicos. No sé. Perdón. 3, ¿qué te parece, David? 6,66. Medio, no 3. 6. Escuché 3, Ujú. perdón. Me están hablando acá, entonces no, después en todos lados. Centímetros. Bien. Oh, quedó arriba, qué lindo. Pensé que lo borraba, ¿no? Que quedaba arriba transparente. 6,66 centímetros. Bueno, y acá nos queda todo en centímetros, obviamente, porque ¿qué se nos va? La n se simplifica con la n, ¿sí? Entonces me queda la distancia en centímetros, ¿sí? ¿Y hace falta representarla? No, pero ustedes después lo miden para saber si hicieron bien el dibujito, ¿sí? Fíjense que desde acá, Sería la distancia de la resultante a la si fuerza 2. claro, si es que ustedes lo hacen en la hoja, es la distancia desde F2 hasta R. Esa es Profe, distancia, tengo una duda. Si ¿sí? fueran los dos, o sea, de igual sentido, eh, ¿cómo se arranca igual? Me refiero, ¿viste las líneas que vos hiciste para determinar R? Sí. Y en Bueno, realidad no hace falta porque te queda siempre entre las dos. entonces Cuando tengo son que de igual arrancar. sentido, puedes empezar directamente con una distancia de 4 centímetros y haces F1, F2 y las otras acá Ok, y te queda todo adentro. Entonces no hace falta claro, claro. extender. Yo lo hice largo y Para, empecé F1 acá porque yo sé que si hago F1, de este lado me tiene que quedar R. Entonces le Claro, dejé claro. como un espacio. Si yo empezaba acá F1, me va a quedar R arriba de las letras. ¿Sí? Sí, sí, sí. si son de igual sentido, o sea, para sacar dónde estaría la resultante, siempre va a ser para unir de final a comienzo, Claro, siempre al final la comienzo. sea el sentido que sea. Claro, nada más que si este sentido es para allá, o sea, para la derecha, este cruce se da abajo. Ok. ¿Está? Y, Como por abajo. ejemplo, son de igual Miren, sentido
para Acá lo hago, pasarla. lo hago por acá. Si yo tengo una fuerza para allá, ¿sí? Y acá tengo otra fuerza para el mismo sentido, ¿saben? Ujú. Si yo Sí. tengo que cruzar final con comienzo, final con comienzo, se cruzan adentro. Final con comienzo. Eso es lo que digo. Ajá. Está acá, como las tengo al revés, final con comienzo se cruzan afuera. Comienzo con el final. Siempre de las verdes, las que traslado. ¿Está? Sí. ¿Sí? Ahí ya Fíjense entendí, que claro. Para- cuando son de igual sentido, sí o sí se cruzan adentro. Cuando son de distintos sentidos, sí o sí se cruzan afuera. Para trasladar, ¿cómo es? O sea, bien. Las hago, las escribo acá, en negro y más gruesita. No importa que esté arriba de las letras, total, No. esto ni siquiera tienen con medidas, porque no es un ejemplo. Bueno, a ver. Ustedes marcan la distancia de separación, ¿sí? Después me dicen, bueno, a ver, F1 es hacia la derecha, F2 también es hacia la derecha, ¿sí? Y después trasladan. Yo las trasladadas siempre les cambio el color. En realidad se las hice siempre, ahí no me quedaron muy paralelas. Siempre se las hago en línea de puntos. Suponemos que esta es la F2 trasladada, y acá vamos a hacer más o menos el largo de F1 trasladada. Claro, eso te quería consultar también. Sí, ya está, ya entendí. ¿Ya está? Sí, sí. Entonces acá unimos final con el comienzo de la que trasladé, obviamente, final con el comienzo de la que trasladé. Entonces me quedo adentro. Siempre me queda Claro. más cerca de cuál. Yo por el sentido más que nada decía de cuando lo trasladas, porque eso es lo que me confunde. Pero si son de igual Claro. sentido, van las dos para el mismo sentido, No, no para sé el mismo tanto. lado, claro. Y la resultante en este caso terminan todas juntas en las de igual sentido. Acá terminan todas parejitas. Una cosita más. Fíjense que es muy grosero mi dibujo. Pero lo importante es que ustedes sepan es que donde está la fuerza más grande, en este caso F1, de ese lado está R. Fíjense estas dos fuerzas. ¿Cuál es más grande? ¿La 1 o la 2? La No, 2. no. La 2. Entonces está más A las cerquita siempre de la fuerza 2. Siempre la resultante está más cerca de la más grande. ¿Sí? Eso significa que si ustedes hacen algo así y les queda la resultante más cerca de F1, que es más chiquita, y mal. metí a ver, ustedes tienen algo así, profe, estamos en Zoom, conectados el lunes, me dice, profe, en el ejercicio 1, o en el 2, lo que sea, me quedó la resultante más cerca de F1. ¿Puede ser? Y te voy a decir, no, mira, fíjate, volvé a medir, que debes tener algún centímetro mal tomado, ¿está? ¿Entiende? Si les da a ustedes algo que les parece que no puede ser, me preguntan. Si a lo mejor les parece que no se puede preguntar en público, nosotros tenemos el chat privado y me contestan, me preguntan. ¿Puede ser que la distancia 2 me dé 2,66? Porque a ustedes 2,66 les parece un número que no puede ser. Entonces yo le digo, sí, puede darle sí. Entonces se quedan Que el tranquilos y chat siguen. privado por Classroom o Acá, por acá. Por acá acá. tenemos ¿Está? chat privado. Sí, Tenés que apretar abajo a la derecha, te dice más, vas ahí y pones chat y pones privado, te dice para todos, pones ahí y elegís a quién le querés mandar. claro, me cliqueas Ah, a mí y me pones que me querés mandar un chat. Claro, ¿Sí? claro. fíjate que no se Ya manda de sabía, todo. yo no entiendo. Hace un día me lo instalé y me Yo entré a te las clases cliqueo a y listo. vos y te escribo, por ejemplo, Abril Magrini, te pongo, a ver si vos me lo ves. Lo ves. Ahí te Ahí contesto, está, te sí. puse. Ahí me ¿Sí? sale. Y lo puedo Entonces, y abrir. dice, y entre paréntesis dice en privado. Claro, sí, sí, ¿Sí? sí. Yo le escribí en privado, ya hablas apenas empezamos. Concha. Perdón, ¿Y se te volcó algo? se me cayó el saquito. Ah, bueno, no es tan terrible. Es que encima estoy en la peluquería de mi papá. Creo que mojé todo. Ahí Bueno, vengo. bueno, no pasa nada. No, creo que te re.
Bueno, este sería, por ejemplo, el 4, ¿sí? Lo guardo, me da vergüenza guardar este mamarracho, pero no importa, lo guardo y dejamos para volver a compartir. No los estoy viendo, hay gente que no los veo nunca, a ver, antes, vamos a hacer. Ah, profe, me corté el pelo. Fui el otro día a la peluquería, me corté el pelo. Después de 3 meses Es sin con cortarme el azul, pelo. ¿estás con azul también? Ujú, Antes, bien. sí, Yo no me lo estoy cortando por mis 15. va, nomás me rapé abajo, pero... ¿Tus 15? ¿Cuándo cumplís 15 de abril? El 8 de junio. Pero bueno, se festeja en septiembre. según dice. ¿Para cuándo? No sabemos para cuándo se va a hacer el evento. Fecha como fecha no hay, pero seguro como mes, septiembre, octubre, si va bien todo. Hasta ahora es eso. Ah, bien, pero ya tenían contratado Sí, todo. todo. Y hay que O sea, pasar. faltaba, qué sé yo, cotillón, cosas así, la mesa dulce, decoración, mínimo. Bueno, y quedó ahí todo en stand-by para probable Claro. fecha más adelante. Bueno, está bien. En Encima algún momento se va. son Al dos fotógrafo lo voy ustedes, a un lío volverlo hacer una fiesta de 15. En algún momento se va a hacer, doble. Abril. Tranquila. Fíjate, la A fiesta lo es mejor vamos a tener. doble. ¿Cómo? Pero no La podían fiesta compartir es nada doble con tu encima. hermana. Sí. Y bueno, pero de última es una sola fiesta. El salón se paga una sola vez y las tarjetas una sola vez. Sí. Hay algo. Hay algo. Vestidos dos y todo lo demás dos, pero hay cosas que están buenas que es simple. Bueno, fíjense, yo tengo un cumpleaños ya. A ver, Sí, ahí yo los estaba nombres. Qué viendo. lindo. Por Zoom tuvimos en realidad, pero bueno, armamos igual la decoración. Ay, yo estoy grabando. Bueno, cae 8 de junio, cae lunes, así que si tenemos Zoom. Bueno, vamos a poner un feliz cumpleaños. El 8 sí. Bueno, no sé, vamos a ver. A lo mejor se los doy de descanso, si el lunes hacen bien, puede que entonces Ay, por favor. a ver, para hacer, como el 5 no les voy a tomar, vamos a hacer una Alguno de concurrentes como para repasar, que es uno de los primeros temas. Es fácil, pero por las dudas. Bueno, Por después hacemos construir, el 3. intención y eso ya lo vi. Sí, pero lo hacemos porque también quiero, Genaro fue que me dijo Ah, dale. al principio, Sí, sí. y Javi, los dos me Somos pidieron re, el 6 o el 5. Ahí está. somos re poquitos. Son Es poquitos, temprano, sí. por eso. Sí. Y aparte es consulta, ¿no? ¿Cómo tienen consulta, chicos? El Oh, yo 6. me Ay, quiero ir a no. dormir, profe. Por supuesto que Yo no hay me que puedo ir a dormir. dormir hasta las 2 de la tarde. No se despabilaron todavía. Yo me levanté y me tiré agua en la cara, listo. Yo te reactivo, yo no voy a despertar. Bueno, pero yo no desayuné nada porque me da fiaca. Tengo miedo. ¿Quién más? ¿Cómo Yo están estoy con los reactivo, dijo Genaro. Oh, Yo estoy reactivo. son las 8 de la mañana. Me Bueno, tomé un pero café. Genaro tiene Estoy- un petardo. Bueno, no ¿Por va qué a tira? estar acá. Ok. Tiene un pitar. También. Bueno, vamos a empezar acá. Borro todo esto. Menos el 6. ¿Qué tenemos que hacer? Lo vamos a hacer acá. ¿Y por qué no lo puedo correr? No. Tengo muchas limitaciones, ustedes ya saben, con la tecnología y bastante agua. Bueno, el 6. ¿Qué tenemos? Bueno, ¿Y ahora? Profe, el wifi me está haciendo muy mal, ¿no? Te escucho toda cortada, pero por mi wifi. paga el no por otra wifi, cosa. Genaro. Ah. Ay, puede ser el mío también, chicos. ¿Qué No calidad? sé, hoy me costó conectarme. No Eso habría le pasa Zoom, por ser campesino. no me decían no responde, así que puede ser el mío también. A ver, vamos a buscar. En verde vamos a hacer los ejes, ¿sí? Eje X, ¿sí? Lo dibujamos acá. Eje Y,
hacia arriba. ¿Sí? ¿Está hasta ahí? Sí. Tenemos que marcar los ángulos ahora. El ángulo de la tensión 2 es este. ¿Sí? Son alternos internos. Interno. ¿Estamos? Sí. Y el ángulo de la tensión 1 no son alternos internos. ¿Cómo van a ser? Si miramos, a ver, si nosotros miráramos solamente este triángulo rectángulo, ¿lo ven que lo estoy marcando con el lápiz o no? Sí. Sí, sí. Bueno, Sí. si este mide 40, este pedacito, ¿cuánto mide? 45. 40 y, no, si es un 5. ángulo recto, si este es un ángulo recto, Ah, no mide 90. 130, 70 mide de abajo. digo, este mide 90. Uy. Sí. Si ese mide 90, sé que mide 90 porque esto es horizontal y el eje Y es vertical. Entonces sé que ese mide 90. Este mide 40, entonces este, ¿cuánto va a Ah, medir? tiene que ser de 70. 180. 45. 50. 50. 50 mide. Nunca ¿sí? había escuchado tantos números juntos. No, porque, o sea, el interior de un triángulo te tiene que dar 180, entonces si tenés 90 y Ah, tenés 50, 40, ¿verdad? Son re exagerados. Tenemos ¿Por qué un 50, profe, no triángulo que sería se 90 forma. dividido 2? ¿Qué? No, eso no, solamente si es isósceles. porque No, adentro tenés- del triángulo te tiene que dar 180. Entonces, claro. Claro. Nosotros tenemos si algo tenés así. 90 y tenés 40, ¿cuánto le falta 40 para llegar a 90? Y... Exacto. Tenemos eso. Tenemos este triangulito. Profe, pregunta. 40, esto me lo pueden preguntar. Y este va a ser entonces de 50. ¿Sí? Que yo digo 50 más 90, ¿cuánto me queda entonces tensión 1? ¿Qué ángulo uso? 50. No, porque tiene que ser hasta el eje positivo de las X. Sería 100. 50 más. Tensión 2, entonces uso un ángulo. Me olvidé el acento, no sé si escribe acento. Un ángulo de, Profe, sí, 50. todo eso de termos internos y eso es necesario para realizar esto. Bueno, no me acuerdo de nada. A ver, para realizarlo, muy mal porque lo dieron conmigo, pero para realizarlo no necesito que me lo justifiquen. Necesito que Abril vos sepas que la reproba. tensión 2, igual esto también me lo pueden preguntar, me preguntan, la tensión 2 uso el ángulo de 50 y yo les digo sí o no. ¿Sí? Y en tensión 1, el ángulo, ninguno me lo dijo, el ángulo es de 130. No es al revés, profe. ¿Cómo? No es al revés. Tensión 1 de 50. No, porque la 2 es esta. Ah, ¿Para qué se me escribe? Sí, no sé. Ahí adentro. Acá. Profe, Sí. ¿por qué no usaste el ángulo de abajo en vez del de 50? Perdón. ¿Cuál sería el ángulo de abajo? ¿Viste que está tensión 2? Sí. Estoy medio confundido. O sea, 50 mide el que está en verde, ¿no? Abajo de todo, a la derecha. Este que ahora marqué en verde y en negro. Sí, ese mide 50. Ese mide 50. No lo estaría encontrando. El O que sea, mide la 130 unión de todos los tres de estos. Ah, este que mide 50 más los 90 del primer cuadrante, en total es 130. bien. ¿Sí? Ustedes recuerden que nosotros usamos el ángulo hasta el eje positivo de las X. Sí. ¿Sí? Porque como no dimos trigonometría, dimos solamente una fórmula, lo que hacemos es directamente escribirlo. O sea, hacer la cuentita.
Nosotros no estudiamos el triángulo ni nada de todo eso. Uy, se me van a mezclar las cosas de matemáticas, voy a hacer cualquier cosa. Bueno, pero cuando es trigonometría ya esto lo dejamos recontra en el tiempo. ¿Sí? Vas a Profe. saber qué es matemática. Y el peso del cuerpo, si Genaro me querías preguntar algo. 270 el peso. Sí, ese es siempre igual. Peso siempre va a ser vertical hacia abajo, así que sí, el peso, vamos a usar el ángulo de 270. Yo tenía una duda, ¿viste dentro del triángulo? O sea, el Sí. ángulo que está bien en el medio de todo. ¿Ese no tendría que medir? ¿No es recto? Ah, ya. Este, El, ¿Viste el triángulo? Sí, ese. ese mide 90. Ah, ok, ok. Como ese mide 90, nosotros vamos a decir, lo que pasa es que tengo los números gigantes para escribir. Este mide 40, ¿sí? Ese de arriba mide 40, entonces por eso dijimos que ese mide 50. Ah, ¿Está? claro. Sí, sí. Justamente por eso, porque yo sé que el techo de lo que sea que está colgando ese objeto, el techo es horizontal y la I es vertical, entonces por eso sabemos que es recto. ¿Sí? Entonces, con esto nos alcanza para empezar a resolver. ¿Sí? Chao, el 6, entonces. Empezamos. Tensión 1. Profe, Sí. ¿cuánto más va a durar la clase? Para ver si me tengo que correr del lugar o no, porque en un rato viene mi papá a trabajar. Y no sé, un ratito más. ¿A qué hora viene? A las 9. Bueno, si no terminamos para las 9, correcto, realmente correcto. Si no, apago el audio todo y me muevo de lugar. No hay problema. Tienes que apagar todo. Ah, bueno, sí, hacelo tranquila, no te preocupes. Bueno, tensión 1 en X y tensión 1 en Y. Y ¿Sí? Lo mismo de siempre. Acá, ¿me lo quieren ir dictando el resultado o lo escribimos todo? Acá sería tensión 1 por, el coseno de 130. bien, coseno de 130. Te da menos 0,64. Menos 0,64. 0,064. Bien, por T1. Bien. Y el otro te da 0,76. 77 Bien. por el redondeo. Por el Bueno, seno de pone 130. Bueno, chicos, si ustedes redondean algunos y otros no, no pasa nada. ¿Cuánto es? 0,76 o 0,77. Le pongo 76, ¿qué sigue? 6. 76, 0. No, 6. 76, 6. Ah, bueno, esperamos 76. Si alguien puso 76, por ejemplo, está bien igual, ¿sí? O sea, no le voy a descontar puntaje por un redondeo. Tensión 2. 0,64. Sí, 0,64. O sea, el positivo. 0,64 de 2. Ahí se me puso el por, pero Ay, bueno. Y abajo Y vamos, después 0,76 o 77. El otro. ¿es también lo mismo? sí. ¿Sí? Tensión 2 en I, 0,77 por X. Bien. Por Y último, bueno, y peso. PX y PI va a dar 0, me parece. No, PX da 0, pero PI no da 0. PI da, Menos Ahí te 1. digo. Menos nos, nos quedaría 800 por, 800 no te quedaría. sí, el seno de 270. Y esto Ah, da menos 800 newtons. ¿Sí? menos ¿Por qué, 800. por qué 800, profe? Porque 800 vale Porque el es el peso. peso. Está ahí abajo. Ah, sí, sí, ahí lo leí, lo leí. Ahí está bien. Eso es dato, claro.
Profe, Sí. Voy a ¿por borrar qué todo. en tensión 2 no pusiste coseno y seno? Se sobreentiende. No, porque me dictaron directamente el resultado, no porque no se tengo que poner. Ah, ¿Sí? Es solo por eso. Si yo Ah, hago profe, tensión profe, 2, PX, el PX coseno de siempre es 50 cero, ¿no? en el peso, Sí, sí, sí. ok. Si quieren ahora después les explico por qué siempre es cero el peso. En X, ¿sí? Bueno, y acá entonces, una vez que lo tenemos, vamos a tener que ir marcando, a ver. Todo lo X, lo juntamos con lo X. Si me dice que el objeto está en equilibrio, ¿qué va a pasar? Todas las X dan 0. 0. Y por otro lado, todas las Y me van a dar 0. ¿Está? Vamos a ponerlo en azul, el R. Profe, se te Entonces, bugueó una parte de la pantalla, me parece. ¿qué le pasó? ¿A dónde? Hay una parte de la pantalla que aparece en el blanco, digamos. Ahí abajo de RX. Que no aparece blanco. Ujú. Claro, se ven los ejercicios de atrás, digamos. Por encima de nuestro ejercicio o algo así. Ahí Ahí está. No está. entiendo. ¿Está? Sí, sí, gracias. Sí, No, bueno, es porque no le voy a decir, no tengo ni idea de qué les pasa. Saben que yo voy corriendo los a ustedes que los estoy mirando mientras estoy en la pizarra, entonces si yo los creo que si los pongo adentro de la pantalla se borra lo que yo escribí, entonces por eso se ve lo de abajo. Ah, ok. Puede ser que sea eso, si no, no sé. Es totalmente loca mi computadora. Bueno, Rx es igual entonces a menos 0,64 por T1 0,64 por T1. más 0,64 por T2. Bueno, el 0 lo puedes poner o directamente no lo puedes poner. Es lo mismo, más 0 da lo mismo que no hacerlo, así que puedo poner que esto es igual a 0. De ahí, en el paso que sigue, puedo elegir despejar. Fíjense. Me va a terminar quedando que T2 Podría es, pasarte Profe, uno pero para que me claro, quede positivo. 0,64 menos 0,64 es 0, profe. no, porque acá tengo T1 y acá tengo T2. Claro, pero me refiero que podrías ah, no, no, directamente. no, 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 no. ¿Qué? Nada. Ahí entiendo. No No entendí qué pasó. sé. A 0,64 T2 lo pasás restando. Bueno, está restando. O sea, lo Bien. Esto, si está A restando, lo despejo. 0,64 a menos 0,64 lo pasás en positivo dividiendo. No, sumando directamente. No, claro. lo pasás en vez de restando sumando y dejaste T2 y pasás el 0,64 que está multiplicando en Igual van a T2 ver que nos van a terminar quedando igual. Pero lo que hago es, este término completo que está restando, lo despejo para allá, sumando. Ah, listo. Y el Ya está. 0,64 que está multiplicando, lo despejo. dividiendo. Dividiendo. Así que voy a escribir acá sobre 0,64. 0,64 dividido 0,64. 1. Así que me termina quedando que la tensión 2 Es vale igual lo a mismo tensión 1. que la tensión 1. ¿Sí? ¿Está? Yo la Bien. tendría que calcular la RI. En Debe sacar RI. tensión Vamos. o tensión. En Profe, RI, sí. ¿viste cuando pasaste a positivo el 0,64 con el T1 y después con el otro 0,64? ¿Qué hiciste? ¿Lo pasaste Dividiendo.
Bien, yo dije que este término que está restando, entonces, lo despejé sumando. Sí. Sí. Y este 0,64 está multiplicando, por eso lo despejé dividiendo. Ah, Ah, listo. Y yo la pensé que había T, que pasarlo, yo pensé que había que pasarlo restando. claro, yo tampoco. No. Y la T2 queda Porque ahí. si, por ejemplo, yo acá no pasara el 0,64, me queda 0,64 por T2. Y en el paso que sigue, como está multiplicando, despejo dividiendo. Ese. ¿Sí? Profe, no entiendo, entonces T2 es igual a T1 te puede quedar como resultado. No, después lo vemos. A lo mejor en esta parte que yo seleccioné en amarillo, a lo mejor podemos calcular Ah, ok. T1 o T2 y la otra la despejamos. ¿Sí? Vamos a escribir en negro porque escribir en amarillo me parece que no me queda. R y vale 0. ¿Sí? Entonces nos queda es 0,77 0,77 por T1, 0,77 por T2 y 800. Menos 800. T2 Menos 800. menos 800. El Nos tiene 800 que lo paso dar- sumando. Bueno, ahora Bueno, cálmate, Abril, cálmate. entonces, donde Lo dice T1, puedo escribir T2. O donde dice T2, puedo escribir T1. ¿Por qué? Lo mismo. Porque vale lo mismo. ¿Sí? T1 más 77. 0,77. Podemos escribir ahí T1. Es igual el 800 que está restando, entonces lo despejamos ahí sumando. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto da Siempre 0,7? Sí. así que 0, profe. Tipo RX igual 0 y el otro también igual que 0. Sí, porque el objeto está en equilibrio. ¿Ves que dice acá, sabiendo que este cuerpo está en equilibrio, calcular las tensiones? Ok. Me Profe, quedaría 1,54 T1. Si Genaro ibas a preguntar algo, sí, ¿por qué pusiste las dos veces T1? Porque es lo bueno, mismo. porque como T2 y T1 valen lo mismo, Ah, vale, vale. reemplacé. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si acá me daba que T2, por ejemplo, si decía T2 es igual a 1,8 T1, acá escribo 1,8 T1. ¿Se entiende? Claro, claro. Sí, sí. Reemplazaba lo mismo, lo que me había dado arriba. ¿Cómo Esto es igual sacaste a el 1,54? hago 0,77, ay, ¿qué es? Más 0,77. Sí. Borraste Bueno, todo, profe. Ah, ahí está. odio lo tengo. Ahora quedó, miren, La antes lo hubiera vuelto a tecnología. escribir. Antes lo hubiera vuelto a escribir, pero ahora, estoy re tecnológica. No. Buena, profe. ¿Vieron? No saben los avances que yo tengo. Y eso que no es que nunca tuve computadora. Pero bueno, Bueno, me cuesta. ahora vuelvo. Me voy a tener que desconectar un segundo y mover. Bueno, Ok, dale. chau, Abril. Terminamos de hacer esta cuenta entonces, Abril. 1,54. ¿Cuánto es? De 1, Te das 519,48. 48. ¿Sí? Newtons. Entonces, si T1 dio esto, T2, ¿cuánto me da? Lo mismo, 519,48. Está. 519,48. La odio con todo mi ser. Ahí está, ¿no? Quedó. El Newton se los debo porque me queda fuera de la pantalla. Bien. Y ahí quedaría entonces resuelto, T1 y T2. Si dan los dos lo mismo. Si acá me daba 0,5, yo tendría que haber hecho 0,5 por 519,48, como los ejercicios que dieron en clase, que dimos antes. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Esto igual no les voy a dar uno parecido a este, no va a ser complicado. Y vamos a hacerle la captura, que se ve.
Y vamos a ir entonces al que me dijeron, al otro que me dijeron. Vamos a dejar de compartir. ¿Cuál es el otro que me dijeron? Querían hacer. Ah, el de fuerza general. Este, como el 3. Sí. Bueno, hacemos como el 3. Y Profe, Ese fue el primer tema que vimos, ¿no? sí, como el del medio. ¿no? A ver, nosotros empezamos con más cosas. Lo que pasa es que empezamos con un repaso de lo de segundo. Y yo eso ya no se los tomo. Ok. ¿Sí? Hasta fuerzas paralelas es de segundo. Digamos, de todo ese repaso les tomo solamente, de acá les voy a pedir que lo hagan gráfica y analíticamente, así que el gráfico lo dimos en segundo y analíticamente lo dimos en tercero. Bueno, ¿Sí? volví. ¿Qué pasó? Arre. Bueno, hicimos la cuenta y nos dio 519, 48. bueno, ese. ¿Hiciste? Profe. Ay, ¿qué pasó? ¿Estás bien, Abril? Voy a abrir. Ah, no está ahí. Profe, yo no entiendo cómo usar el coso este, ¿cómo se llama? El compás, tipo, porque no sé qué. Semicírculo, ni el nombre sabe. Compás. En realidad ya sabía, estaba viendo a ver si estaban atentos nada más. Era todo una cosa. No sé si usar los numeritos tipo los que aparecen adelante o los Sí, que eso están también, a mí se me remezcla eso. A ver, También. tenés cámara. Los de adelante, son los de adelante. No, Javi, yo ¿Sí? te pregunté ayer y no entendí lo que me dijiste, así que por los dos. Bueno, a ver, mostrame porque todos los semicírculos son Ah, diferentes. ¿cómo no me va a entender? No, porque vos me dijiste algo re raro, me dijiste como, no sé, a la izquierda y la derecha, y yo no entendí nada, lo que dijiste. A ver. Este círculo tengo, profe, mira. No sé si se ve o no. Creo que yo tengo el Sí. mismo. Ay, qué feo que es. Ah, bueno. No, Re verdadera ay, la no, profe. yo sigo grabando. Me voy a poner en pausa porque veo que va. Bueno, profe, pero vos sos profe. Pongo a reanudar la grabación. Para resolver entonces el 3, planteamos, como siempre, un eje, un sistema de ejes cartesianos, en I, ¿sí? Y en I, Ah, ¿está? Y ya me parecía que no tenía nada. sobre este eje vamos a ir dibujando las fuerzas. Para empezar a dibujar, como siempre, esto no cambia, como siempre, necesito indicar una escala, ¿sí? ¿Qué escala vamos a usar para este dibujo? ¿Qué es eso, profe? ¿De qué tipo de Ejercicio sistema? 3. Ejercicio 3. Es para, lo primero que vamos a hacer Sería 6 newtons. el, Centímetros. el ejercicio 3 para la parte gráfica, ¿sí? 6, bien. 1 centímetro igual 6 newtons, ¿sí? Oh. Entonces empezamos a dibujar. F1. ¿Cuántos 5 centímetros más centímetros. Vamos a empezar desde el 0, 0, 5 centímetros. Vamos a suponer que esto es 5 centímetros. Donde termina F1 y con un ángulo de 60 va a estar F2. ¿Cuánto mide F2? Por ahí vamos a hacer el ángulo. 6 centímetros. 6 Profe, centímetros. ¿es necesario hacerlo de ejes cartesianos? Sí, porque la R me queda ahí y después me fijo si la R coincide con lo que está bien, o sea, si está bien. ¿Sí? Después hacemos la parte analítica y nos fijamos si coincide o no. Entonces tenemos F1 con un ángulo de 60, F2. Con un ángulo de 70, 3 newtons. bien. Lo que yo les decía, por ejemplo, hoy era que yo voy a apoyar el semicírculo acá, ¿sí? Con el centro en F2, y ahí entonces voy a dibujar el que sigue. ¿Sí? F3, en vez de seguir en esta dirección a 0 grados, va a estar a 35. ¿Cuánto mide? No, no hice 30. No, no, 2. 30, Digo 3. 5. 35, no, sí. Sí, 35 entre F2 y F3.
3 centímetros, por ahí, más poquito, va a ser, la mitad del otro. Ah, y entre F3 y F4 hay 70 grados. Exacto. Ahí, como yo en la compu no puedo hacerlo más abajo para que quede entre, lo escribo a continuación. Esta sería la continuación de la recta para poner el semicírculo acá. Lo que me interesa es que ustedes vean el semicírculo, ahora después lo borro, para que no quede. Yo lo que hago es el semicírculo tener que ponerlo ahí, ¿está? Para marcarlo ahora 70 grados y para allá me tiene que quedar F4, ¿está? 2 Sí. centímetros de F4. ¿Cuántos centímetros? 2. 2. Desde F3, entonces, en vez de a 0, a 70 grados, 2 centímetros. No sé, ahí más o menos. Entonces me termina quedando la resultante, la vamos a dibujar en otro color. Desde el comienzo de la primera fuerza, desde el 0,0 hasta el final de la última. Cuando ustedes midan esto y multiplican por la escala, les tiene que dar lo mismo que analíticamente. ¿Sí? Dios. ¿Está? Ahora vamos a hacer analíticamente del otro lado. Profe, ¿por qué por ahí diste vuelta? Va, no lo diste vuelta, como que lo acostaste al semicírculo. Porque el semicírculo siempre el ángulo es con la fuerza que Tiene sigue. que quedar, Entonces yo claro, tengo que bien poner la línea el recta. final del ángulo, claro, el final del ángulo, perdón, Ah, lo tengo que poner, sí, ya entendí, como que coincida, sí. siempre tiene que, acá lo pongo horizontal al semicírculo porque la fuerza es horizontal. Ah, Entonces sí, me queda marcado este ángulo de 60. ok. Acá lo tengo que apoyar así, inclinadito, si no van girando la hoja. ¿Por qué? Porque es entre la fuerza 2 y la 3. Entonces este ángulo lo tengo que apoyar en el final de F2, el centro. Sí. Y ahí tengo el ángulo de 35 y acá debería ser el de 70. ¿Sí? Sí. Si ustedes lo están haciendo en la hoja, a lo mejor les queda parecido, a lo mejor no les queda tan parecido. ¿Sí? Algo así. Y esto es R. Lo miden, entonces si R me da 7 centímetros, hago 7 por 6, y ese es el valor de R. Ese valor de R no tiene que diferir de la parte analítica. ¿Sí? Tiene que ser igual. ¿Está? Vamos a hacer la parte analítica. Ok. F1. En X, bueno, vamos a hacer F1, y después hacemos F1, X, aquí va a ser igual. Yo voy escribiendo y ustedes me dicen ahora. Todo eso es fuerza concurrente, profe. El Pero sistema de fuerza es fuerza todo esto tiene que concurrente. ser con ángulo cero, ¿no? El F1. El F1 con ángulo 0, sí. Entonces te da, el primero X te da 1, Fx te da 1 y Fi te da 0, creo. A ver, acá me escribieron. 30 newtons por el coseno de cuánto. Profe, pusiste 60. Ah, Sí. Lo estoy mirando en 60 porque está en el mismo renglón, pero está ahí. 30 newtons claro, por el me coseno confundí, de Por el claro, no, coseno de tengo que 0. hacer 30 por... Claro. Cuando yo pongo Entonces, o sea, ahí directamente sí el me da 1, 30. Ahí me da 30. ahí me da 30. Sí. Que está bien. En el eje X, ¿cuánto tenemos? Los 30 newtons están todos en el eje X, ¿lo ven? Ajá, Y en el eje Y me va a dar, si yo hago 0. 30 newtons. 0. Exacto. Porque en el eje Y, ¿cuánto hay de esta fuerza? 0. Nada. ¿Sí? Si yo me 0. fijo, la fuerza 1 no tiene Entonces, nada en el eje Y. ¿Estamos?
Ujú. Pasamos a la fuerza 2. Sería 36 coseno de 60 grados. Que Exacto. te da 18. 18. 18. Por coseno. Si Y ustedes en después la te da compu- 31,17. Bueno, acá escriben F2, entonces 36 newton por el seno de 60. ¿Les da cuánto? 30 y 1,17 me Sí, parece. 31,17. Sí, o si quieres redondear, 18. bueno, me da igual a mí. A ver, a mí lo que me interesa es el procedimiento, ¿no? Si redondean bien o redondean mal. F3, 18 coseno de 35. Y que te da 14,74. por el coseno de 35 acá, pregunto. Sí. Sí. Sí, porque después 12 por el coseno y el seno de 70. Perdón que no responda Sí, nada, es te que ya da guardé todo, pero estoy atenta a la clase. 14,74 te da. Bueno, a ver acá. ¿Por qué 35? Por los grados. Ujú. Pero no es 35, yo eso se los corregí en lo que les devolví. Sí, es verdad, es que había que sumar todos los últimos graditos y te Ay, todo. cierto. Y era un error 95. re frecuente. ¿Qué ¿Qué hacíamos? cosa? No entiendo. A ver, Coseno de F1 está 0, 95. Entonces te da F2 está menos 70. 1,56. Bueno, a 57. ver, lo que digo es, tenemos F1 acá, a 0. F2 está a 60. F3 está a 35. Pero con el eje X en total está a 60 más 35, ¿lo ven? Sí, sí. Ya me acuerdo. Entonces voy a usar, en vez de 35, ¿qué uso? 95. Ah, entonces eso es lo que me decía. Yo no te entendía cuando me dijiste la suma de los ángulos. Era eso. Profe, te da menos 1,57. O sea que Bien. 35 lo tenés que sumar con 70. Claro, porque la Claro, por F3, eso miramos la respecto F3. a... La F3 está a 60 más 35. Ujú. ¿Sí? Claro. Está, si yo la escribiera acá, estaría por ahí. ¿Estamos? Sí. Entonces por eso se van sumando. Y como yo no les di para que ustedes trabajen con los triángulos, porque no dieron nada de trigonometría en matemática, directamente yo les di la fórmula y aplicamos la fórmula. Pero esta fórmula, más allá de lo que ustedes la memoricen, yo necesito que ustedes también vean si es correcto o no es correcto. O sea, si acá me da 1.300.000, yo tengo que saber que obviamente, estimativamente, con mi dibujo no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, ahora después cuando hagamos R, vamos a ver que R debería valer más o menos lo que tenemos acá. A ver, coseno de 95 por 18, ¿les dio? Menos 1,57. Bien, por 18, eso, newtons. Y abajo les digo bastante, ¿no? O sea, cerca de 18. 5, 17, sí, 18. 18 te da 17,9. Bueno, escribimos 17,9, pero no está todo en el eje Y. Tiene un poquitito, ¿sí? Ajá. Fíjense que estaría como a 95, está por acá. Tiene un poquitito de GI y casi todo el GX. No. ¿Entienden? Sí. Bien, vamos ahora a F4. F4 estaría a 165 grados, ¿no? Claro, le agregamos también los 70 grados. 165, entonces. NX. Ay, perdón, no es de 18, es de 12. Es 12 por Por- el coseno de 160. Menos 11,59. 11,6. Menos 11,6. 6. Sí. Bueno,
que sería es 59, pero ahí. Que redondear. Listo. Y después FI 12. es igual a 12 newtons por el seno de Te da 160. 3,11. 3, Tres. no 6. Y 3,11. Bien. Entonces, ahora lo mismo que antes. Lo voy a hacer por acá, para que ver si me alcanza. Rx. Rx es igual a 30 más 18 más 1,57 más 11,6. 30. No le voy a poner los newtons para que entre. ¿Sí? Más 18 menos 1, Profe, Más te 15 tenía una pusiste, pregunta. profe. Ay, sí. ¿Nosotros sí o sí tenemos que ponerle los newtons o...? Si se lo ponen al final es lo mismo. Ok. ¿Sí? Yo en general se los voy escribiendo a medida que los hago, pero a veces a ustedes los marea. Entonces, más vale lo escriben al final y listo. ¿Y acá cuánto da todo eso? $29,9. 30. Bueno, lo dejamos en 29,9, ¿sí? Y el RI nos va a dar 0 más 31,18 más 17,9 más 3,11. ¿Sí? 52,8. RI 52,8. Como 81 dices, pero es lo mismo. No, a mí, como 81, te digo. Sí. A mí me dio 52,19, no sé. Por el redondeo, me parece, o no, es mucho. Bueno, sí, no sé si. No. 52, A ¿cuánto ver. te dio? 31,8. Se redondearía en 2, no en 9, en 8 digo. ¿Quién tiene un gato? Yo, Bueno, ¿por qué? Ah, sí, 52,19, es verdad. A 2. Sí. Bueno, entonces acá hacemos R, ¿sí? Para calcular la resultante, R al R. cuadrado. Sí. ¿A qué va a ser igual? A 29,9 al cuadrado más salud. Bueno, Gracias. 32,2 al cuadrado. Bueno. Bueno, ustedes van haciendo la cuenta mientras yo escribo la raíz. Sí. A nadie se le va a ocurrir distribuir la raíz en una suma, por las dudas, ¿no? mostrar tu Michi, mostra tu Michi. Ahí hacemos la raíz. Se fue. Pero sigue llorando. Era el No. gordo, el que era gordo, No, el blanco estoy y negro. en El No, blanco y Harry. negro, sí, ese no. El que era gordo. El gato, No. pobrecito. Blas tiene un gato gordo. A ver, ¿cuánto les dio? Profe, siempre tiene que ir así, con la raíz cuadrada y después las potencias, ¿no? Sí, yo necesito que ustedes hagan las potencias. Que La las sumen y suma las con sumen. los cuadrados te da 3.598,01 Y la raíz de 3.500,01. y la raíz de eso te da 59,98. Bueno, podemos poner 60. ¿Sí? Si quieren. Ponemos ¿Cómo es 60. ahí? Ahí saco las dos potencias y después los sumo. Sumás. Y al Y resultado de después esos hacer la sumos raíz le hago la cuadrada. raíz. Porque se saltó ¿Sí? como 4 pasos. Ay, bueno, no tengo más lugar en mi hoja. Por Bueno, eso. pero se sobreentienden.
importa, se entiende, profe, lo digo por las dudas. Tenés que aplicar Pitágoras, básicamente. Exacto, Claro. es Pitágoras y tenemos que despejar esta hipótesis. A ver, lo voy a dibujar. A ese triángulo último, lo dibujo en color negro. Tenemos que tener nosotros. Esto que yo voy a marcar acá es RX, lo estoy marcando un poquitito arribita del renglón para no... Esto que está acá es RI. Más o menos, ¿sí? Ah, ¿Está? Entonces yo acá tendría que tener 52,2, que según mi escala, ¿sí? Buscamos, y ustedes en la hoja tendría que quedar. Dice 29,9, y acá abajo me tiene que quedar casi 30. Si ustedes se fijan, ¿cuánto valía la fuerza, la primera? Me perdí, profe. La ¿Puedes F1, volverme a explicar? la F1, ¿cuánto valdría? Vale, 30. Newton, 30 Newton. bueno, fíjense que coincide casi, RX coincide casi con F1, ¿sí? Y RI, que es esto que está acá vertical, ¿sí? Pues son las proyecciones en los ejes, RI dice 52. En la tabla del 6, ¿qué número tenemos cerca del 52? 6 por 9, ¿sí? O sea que yo tendría que tener acá casi 9 centímetros, casi, un poquito menos de 9, ¿sí? sí. Y mi resultante me dio 60. O sea que a mí me tendría que haber dado, cuando yo mido acá, casi 10 centímetros. Lo dibujaron, a ustedes tendría que quedar R, por ejemplo, gráficamente, en vez de darle 60 les dio 58, está perfecto. En vez de darle 60 les dio 62, 63, está bien. Lo que no les puede El dar es problema es la si R te da gráfica. 72. Claro, la R gráfica no me puede dar, como dice ya, 72, 80 y la analítica 60. Pero si me dan parecidas, sí. Ustedes Pero si me le das hicieron al gráfico. 55, Y si te da Está bien. 55, puede que algún ángulo esté corrido, pero no llega ni siquiera a un centímetro de escala. ajá. ¿Cuánto te quedó? Igual recuerden que este 60, que yo escribo acá, también es redondeado. Claro. ¿Sí? Adentro No no te, estoy no Profe, te, ¿y no te es tiene que dar obligatorio algo hacer de eso del 180. triángulo? ¿O es algo No. adicional? No es. Lo que sí es obligatorio es que ustedes midan R y que me digan R mide 10 centímetros. Entonces 10 por 6, Sí, sí, sí. 60. Ahora vos, R te dio 9,5 y me haces 9,5 por 60 y acá te dio 59,3 y pones 59,3. Esas cosas por ahí, decirte, profe, R me dio tanto en privado. R me dio Sí, tanto, está bien, se te puede preguntar. sí, porque De yo última en ahí privado, porque como es el resultado, por ahí no decirlo. bueno, pero también tampoco es una evaluación trimestral esto. En una evaluación Sí. trimestral es diferente. Estamos en el salón, hay otras cosas. Ahora es un trabajo donde yo digo, bueno, con este trabajo estaríamos cerrando todas las tareas. Yo a lo mejor lo que les dije es el 8 se los doy libre porque a lo mejor les doy ese tiempo a algunas personas que están atrasadas con alguna entrega o cosas anteriores, y las personas que no hagan esto, ¿sí? En esa semana vamos a ver si lo hacen o qué arman, ¿sí? Porque ustedes son 25, creo. Si, por ejemplo, Profe, lo hacen, sí. pregunta. A ver, Si ahí yo, dejo por de grabar, ejemplo, no sé qué tan extenso. vos